tenemos que dejar claramente asentado que la vida no es el sumatorio de vidas individuales, que la vida es siempre vida en común, que es vida humana y vida no humana, que no estamos hablando solo de las vidas humanas y el planeta como un recurso, estamos hablando de la vida del conjunto del planeta. Entonces, la vida es siempre ecodependiente y la vida no es sumatorio de personas individuales, sino que la vida es vida en común, porque decimos, la vida no es por milagro, la vida mucho menos es por intervención divina, la vida no es porque sí, la vida es posible, pero no es segura. La vida solo es si se cuida. Y la única manera de cuidar la vida, de hacer la vida cierta, de pasar de la vida posible a la vida cierta, es junto al resto. Entonces, la vida es siempre una experiencia en común y, por tanto, tiene que ser una responsabilidad común. Entonces, cuando discutamos sobre cuál es la vida que merece ser vivida y cómo hacerla posible, estamos hablando de la vida humana y no humana y de la vida en interdependencia, de la vida como una responsabilidad común. Esto sería como la primera línea roja que plantearíamos que hay que posicionar en este debate radicalmente democrático. Entonces, que ese debate no es el sumatorio de felicidades individuales, es otra cosa, ¿no? Y en segundo lugar, la otra línea roja tendría que ver con criterios éticos, ético-políticos irrenunciables, a nuestro juicio, y bueno, en concreto lo que se defiende en el libro, que serían los criterios de universalidad y de singularidad. Entonces, cuando nos preguntemos sobre cuál es la vida que merece ser vivida, tiene que ser una vida posible para todos, todas, todes. No puede ser el buen vivir de una parte a costa del mal vivir de otra parte. Entonces, o es posible para todo el mundo o no es buen vivir, no es horizonte de utopía. Y el segundo criterio ético irrenunciable sería el de singularidad. Es decir, que la vida no es igual para todo el mundo, que la vida es una responsabilidad común y es una experiencia común, pero al final se encarna en sujetos concretos que no somos clones. Entonces, que tenemos que respetar también las diferencias y la diversidad, garantizando que la diversidad no se convierta en desigualdad. La diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad funcional, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, si se quiere. Entonces, criterios éticos irrenunciables cuando nos preguntemos sobre cuál es la vida que queremos garantizar colectivamente, criterios éticos irrenunciables, decía, universalidad y singularidad. Y más allá, si la cuestión es cuál es la vida que queremos vivir, entendiendo que la vida es ecodependiente y es interdependiente y que hay criterios éticos a los que no vamos a renunciar, el planteamiento más allá sería decir, es que esto es incompatible con el sistema que tenemos hoy. Es incompatible con el proyecto modernizador que está en crisis. A mi juicio, estos serían criterios que definirían lo que yo personalmente llamaría izquierda, pero podemos discutirlo si queréis. En todo caso, lo pongamos la etiqueta que lo pongamos, lo importante es el contenido que tenga detrás. Entonces, el debate no puede ser sin contenidos, puede ser sin etiquetas, pero no sin contenidos, no sin líneas rojas. Entonces, a mi juicio, las líneas rojas y las que se defienden aquí en concreto en el debate sobre el tránsito, sobre la transición y sobre el horizonte de utopía, serían estas las líneas rojas. Y el siguiente paso es decir, para lograr que estas líneas rojas permeen, para lograr dotar de este contenido al debate, necesitamos la confluencia de distintas miradas críticas. De nuevo, nadie tiene la verdad. Nadie tenemos la solución. Tenemos, por decirlo de alguna manera, trocitos de verdad o trocitos que pueden ir encajándose y construyéndose unos con otros, contagiándose unos a otros para intentar, digamos, gobernar este tránsito y este debate, ¿no? Entonces necesitamos la confluencia de la mirada ecologista, de la mirada del decrecimiento, de las miradas descoloniales, de las miradas feministas también. Entonces necesitamos un diálogo horizontal de diversas miradas críticas para lograr colocar un determinado contenido que tenga que ver con estas líneas rojas en el debate colectivo sobre cuál es nuestro horizonte de utopía. Entonces esto sería, digamos, el contexto en el que se sitúa el libro, en esa conciencia de que necesitamos gobernar el momento de crisis sistémica y llevarlo hacia un lugar más feliz, hacia un lugar mejor, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que se sitúa. ¿Y qué pretende el libro en este contexto? Pues el libro pretende, hay una parte que lo explica así, una cosa tan pedante, casi si queréis, como hacer un aporte a la creación colectiva de pensamiento feminista para la subversión.
Y voy por partes, ¿no? Entonces, hacer un aporte, en primer lugar, desde la idea de que nadie tenemos la verdad, sino que necesitamos el debate y el diálogo horizontal, donde lo que exigimos al resto es que entren también en disposición de debatir horizontalmente, en disposición no tanto de hacer pedagogía, de yo te enseño lo que tú no sabes, sino de contagiarse. Vamos a compartir conocimientos, propuestas, alternativas. Creación de pensamiento sobre todo en el sentido que Sira ha explicado fenomenal antes, desde la idea de que o miramos el mundo desde otro sitio distinto o vamos a seguir replicando lo mismo que ya teníamos. Entonces, la idea de que no hay una disociación entre crear pensamiento, teorizar, por decirlo de alguna manera, y actuar, por otro lado, sino que para poder actuar de una manera distinta necesitamos un lenguaje distinto, necesitamos nombres diferentes, conceptos diferentes, necesitamos poder nombrar una realidad distinta para poder construir una realidad distinta. Al mismo tiempo, a medida que vayamos construyendo una realidad distinta, necesitaremos ir construyendo otros nombres distintos. Entonces, que hay una retroalimentación constante entre pensamiento y acción, por decirlo de alguna forma, entre creación de pensamiento y acción e incidencia y transformación práctica, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta idea de la retroalimentación constante, ¿no? Por poner un ejemplo, si seguimos llamando trabajo solo aquello por lo que te pagan, ¿cómo vamos a discutir del reparto de todas las actividades socialmente necesarias para sacar la vida adelante? Necesitamos nombres para sacar a la luz todas esas actividades que han permanecido históricamente ocultas y para poder hacer algo con ellas. Y a medida que las vamos nombrando y hablamos de cuidados y de trabajos no remunerados y de etcétera, y vamos haciendo cosas con ellas, nos damos cuenta que los nombres que usábamos no nos terminan de valer. Entonces, como que es un ida y vuelta permanente, ¿no? Y creación de pensamiento, aquí también quería señalar que creo que otro de los debates que tenemos es ¿y desde dónde se hace esto? ¿Quién crea pensamiento? ¿La gente iluminada en las universidades? ¿En los centros oficial y formalmente reconocidos como depositarios de la sabiduría? Y lo que decimos es no, pensamiento se crea desde ahí y desde otros muchos sitios. Entonces, crear pensamiento desbordando las instituciones legítimamente reconocidas, oficialmente reconocidas como depositarias del saber y del pensamiento, ¿no? Y de hecho, en este contexto de fuerte privatización de la universidad, quizá la cuestión sea que el lugar prioritario para crear un pensamiento con capacidad de transformación no sea la universidad, sino desde los márgenes de esas instituciones oficialmente reconocidas, ¿no? Luego lo discutimos si queréis. En todo caso, este libro surge de los debates mantenidos no tanto en la universidad, aunque sí en diálogo con ella, sino excediendo esos límites, sobrepasándolos claramente. Que también con la economía feminista podríamos decir que la economía feminista ya ha saltado los muros de la universidad y se está creando pensamiento y práctica feminista muy rica en torno a cuestiones económicas mucho más allá de los centros legitimados como depositarios del saber, ¿no? Creación de pensamiento en este sentido, pensamiento colectivo o creación colectiva. Y aquí sobre la idea de colectivos también quería detenerme un poquitín. Por un lado, la cuestión de que siempre todo pensamiento que creemos, todos nombres, todo ese nuevo lenguaje para nombrar otra realidad posible, se crea en conjunto, en común. Nadie se levanta iluminada en su casa y se le ocurre una idea brillante que no se le ha ocurrido a ninguna otra persona. Entonces, siempre todo proceso de creación es colectivo. Y en este sentido, este libro, en última instancia, las palabritas últimas son responsabilidad mía, pero el proceso de creación de este libro y de cualquier otro es profundamente colectivo. Hay gente que tiene una incidencia brutal y directa también en términos de las horas que ha metido, entre otras Sira y otra serie de gente, pero todo pensamiento que se cree siempre va a ser fruto de un proceso colectivo de creación. Y esto es un problema en un contexto de cada vez mayor individualización del reconocimiento de los méritos, donde tendemos a buscar, desde luego a nivel profesional, se nos reconocen los méritos individualmente, no hay mecanismos para reconocer estos procesos colectivos, porque todo se individualiza, pero también dentro del ámbito político, yo diría, muchas veces tendemos a buscar nombres individuales y personas concretas en vez de buscar procesos colectivos, y esto es un problema. Pero más allá de que la creación sea colectiva, el deseo sería